Vamos entonces a hablar un poco desde la parte legislativa, jurídica, digamos, desde lo legal, ¿sí? Vamos a hablar por encima, no con mucho detalle, pero sí después voy a hacer igual un video hablando un poco más en detalle, sobre todo de la jurisprudencia argentina, discutiendo algunas cosas más desde la perspectiva del derecho, especialmente para quienes estudian derecho, como que tengan ese complemento, porque es un tema donde hay muchísimo para decir a nivel jurídico. De todas maneras, todos y todas están invitados a verlo, pero digamos como una parte optativa, eso lo vamos a poner en un video aparte. Ahora voy a dar un pantallazo muy general. Básicamente, la prohibición de un montón de sustancias surge de fundamentalmente 2 o 3 convenciones internacionales que son mucho más recientes de lo que uno se imagina, ¿sí? No es que antes de esto no había prohibiciones, pero no había ningún acuerdo internacional. Había países que prohibían, países que no, países que prohibían algunas cosas, algunas sustancias, solo algunas actividades. Pero las fundamentales son 3 convenciones de la ONU, que deben ser de las pocas convenciones de la ONU que están firmadas por todos los países del mundo. A ese nivel llegó la presión desde los países centrales, sobre todo desde Estados Unidos, como para llegar a que todos decidan que este tema es tanto o más urgente que, por ejemplo, convenciones de derechos humanos que no están firmadas por todos los países del mundo. Muchas de ellas ni siquiera por Estados Unidos, ¿sí? Hay la mayoría de las convenciones de derechos humanos no están firmadas por Estados Unidos, pero este tema sí. Y uno diría, tanto más grave es el narcotráfico y el consumo de sustancias ilegales o psicoactivas que se tratan de declarar ilegales que, por ejemplo, los derechos de un montón de grupos vulnerados, de la niñez, de las personas con discapacidad. Bueno, parece ser que para algunos sí. Las 3 convenciones son la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que no dice cómo, son 3 y se llama única. Bueno, en realidad en su momento venía a reunir un montón de otros convenios que había previos entre diferentes partes, y como se vino a unificar un montón de convenios previos y por eso se llama Convención Única. Pero esa convención solamente habla de la cocaína y los derivados de la planta de coca, de la marihuana y de el opio y todos los opiáceos, o lo que serían los derivados de la llamada planta de la dormidera, ¿sí? Que es una planta que es originaria del sur y del centro de Asia. La Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 vino a agregar prohibiciones sobre un montón de sustancias nuevas que estaban siendo de abuso en esa época, que son las llamadas drogas sintéticas, ¿sí? Las que no provienen de plantas. Y después la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas viene a tratar con más detalle la cuestión del narcotráfico, del trato internacional del narcotráfico, de las extradiciones y del control internacional y cosas por el estilo. En estas convenciones, sobre todo en las 2 primeras, que son las que establecen las prohibiciones, hay que aclarar que ninguna de las 2 ninguna de las 2 exige a los países que prohíban la tenencia para consumo de las sustancias, sino que prohíben, obligan a los países que la firman, que insisto son todos los del mundo, prácticamente todos los del mundo, están obligados a prohibir la producción, el tráfico y controlarlo para que solamente se haga en última instancia con fines científicos o con fines terapéuticos, que son los únicos fines que están autorizados por esas convenciones. Y dice que los países que puedan y que su marco legal o constitucional lo permita, también deberían avanzar en prohibir la tenencia para consumo. Pero siempre y cuando el marco legal lo permita, ¿sí? Por eso, si por ejemplo se llegara a la conclusión de que nuestra constitución no lo permite, entonces no hay una obligación de prohibirlo. Sobre la producción y sobre el comercio, sobre la producción, el comercio, el tráfico, etc. En teoría sí. Entonces eso es muchas veces lo que se esgrime como argumento cuando se habla, por ejemplo, de la imposibilidad de legalizar y regular la producción y cultivo y venta de marihuana o cualquier otra droga, pero de marihuana, que es la que hoy en día se discute. Se habla mucho de esto. Y se dice que Argentina, o el país que lo hiciera, como puede ser el caso de Uruguay o como pasa en Estados Unidos, que en varios estados de Estados Unidos también ocurre, se estarían violando estas convenciones, estos compromisos internacionales. Y ahí es donde digo, donde me interesa hacer notar que además de estos compromisos internacionales, ¿sí? La normativa internacional establece listados de sustancias prohibidas, regula la producción, establecen compromisos
etcétera, todo esto que les decía. Pero también los estados asumen otros compromisos internacionales en otras convenciones. Por ejemplo, las convenciones de derechos humanos, ¿sí? Esos tratados internacionales de derechos humanos que Argentina y la mayoría de los países del mundo suscriben. Estados Unidos en muchos casos no, pero en algunos casos también. En algunos casos sí. Esos tratados internacionales de derechos humanos protegen y obligan a los estados a respetar la autonomía de las personas, la libertad física, garantizar el derecho a la salud, el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a trabajo. Y si uno llega a la conclusión de que la guerra contra las drogas en diferentes maneras afectó el ejercicio de todos estos derechos y todas estas garantías, que también son compromisos internacionales que los estados asumen ante los demás estados firmantes de estas convenciones de derechos humanos, bueno, ahí por lo menos hay un conflicto, ¿sí? Por lo menos estaría abierta la ventana a discutir si todos esos compromisos que se asumen en las convenciones las convenciones sobre estupefacientes, al colisionar contra esos otros compromisos que los estados también asumen en los tratados de derechos humanos, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Y si de repente los tratados de derechos humanos, por su carácter, precisamente por tratarse de derechos humanos, no deberían estar por encima de esas convenciones, y eso no abre el camino a que en realidad ciertas normas de las convenciones que afectan los derechos humanos de las personas puedan ser incumplidas, para poder cumplir con estos otros compromisos que, por lo menos esa es mi perspectiva y la de muchos de ustedes también sea, es mucho más importante, es un compromiso mucho más importante que el compromiso asumido en las convenciones sobre drogas. Esa es como sería una vía de escape que se puede plantear a los compromisos que exigen esas convenciones y poder, sin salir de esas convenciones, de todas maneras avanzar en cierta regulación, por ejemplo de la marihuana o de otras sustancias. El panorama mundial, insisto, existen casos extremos como el de Argentina, donde cualquier acción, ¿sí?, relacionada con inclusive la tenencia para consumo, ¿sí?, cualquier acción que se realice en relación a sustancias prohibidas, a las sustancias que están incluidas en las convenciones, ya sea la producción, la venta, la entrega a título gratuito, la tenencia para consumo, incluso en Argentina hasta, bueno, ahora vamos a ver, pero hasta hacer como propaganda de, ¿sí?, promocionar el uso de, están penalizadas, ¿sí? Ese sería el caso argentino, con una pequeña excepción que tiene que ver con la ley de cannabis medicinal, que ahora después voy a hacer alguna mención, que es algo muy reciente además, pero ese sería el caso argentino como el más extremo. En Estados Unidos, por ejemplo, están casos como el de Estados Unidos o el de Inglaterra, donde también se penalizan todas las acciones, pero las sustancias se distinguen en categorías. No es lo mismo lo que se puede hacer con las de cierta categoría, que son como las que se consideran en teoría las más peligrosas, que los que se pueden hacer con las de otra categoría, como veíamos por ejemplo en el caso de Inglaterra, que había categoría A, B y C, como que ahí ya hay una distinción de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no con cada una. Después existe el caso donde está despenalizado la tenencia para consumo, como es el caso de España, ¿sí?, donde tener una sustancia psicoactiva para consumo, después siempre es discutible desde el punto de vista jurídico cómo se garantiza que algo es para consumo o no es para consumo, si tiene que ver con las cantidades, si tiene que ver con las condiciones. Bueno, es un tema complejo que podemos discutir un poco más, tal vez en el video, cuando hablemos de la parte de jurisprudencia, pero en esa situación uno lo que no puede hacer es comerciar, lo que no puede hacer es comprar, vender, producir, no puede hacerlo pasar por la frontera, por ejemplo, pero sí puede tenerlo para consumo, lo cual es bastante absurdo, porque si uno lo tiene para consumo, tuvo que o producirlo o adquirirlo, ya sea comprándolo o alguien se lo tuvo que dar a título gratuito, lo cual también es absurdo, pero por lo menos los consumidores y las consumidoras tienen esa protección adicional de que no van a ser penalizadas, no van a ser criminalizadas y no van a pasar por el sistema penal por el simple hecho de tener para consumir una sustancia, porque lo que se penaliza no es el consumo en sí, no es la acción de consumirlo, sino la acción de tenerlo para consumirlo. Pero no se puede consumir sin tenerlo. Penalizar la tenencia para consumo es una forma indirecta de penalizar el consumo propio. No hay manera de consumir algo sin poseerlo, sin tenerlo. Existen casos un poco más avanzados, por ejemplo la despenalización del comercio minorista también de ciertas sustancias, al menos de hecho, al menos en la práctica, como ocurre en Holanda, donde si bien está penalizado, existe una directiva del ministerio, lo que sería el equivalente al Ministerio Público Fiscal, de no perseguir
el pequeño comercio en determinadas condiciones, en determinados lugares, que son los famosos coffee shops holandeses, y de determinadas sustancias. Es muy específico, no quiere decir que en Holanda pueda comprar legalmente o sin ninguna consecuencia ni cualquier sustancia. Es bastante específico, pero en situaciones muy específicas está claro que no se avanza en ese sentido. Y después existen casos donde ya ciertas sustancias están legalizadas y reguladas, ¿sí? Como es el caso del cannabis en Uruguay desde hace unos años, también de varios estados de Estados Unidos, por ejemplo Washington, Colorado, hoy en día ya son varios más los estados donde está legalizado y regulado, donde hay una fuerte regulación de qué condiciones se puede producir, se puede vender, se puede comprar, dónde se puede consumir, etcétera, en qué cantidades, incluso en el caso de Uruguay, pero está legalizado, es una actividad que es legal, ¿sí? Dentro de ciertas normas es legal. También la diferencia es que algo que está despenalizado en ciertas situaciones, cuando uno se corre de esa situación, está penalizado. Cuando algo está legalizado en cierto contexto, ¿sí? En ciertas situaciones, en ciertas condiciones, y uno infringe esas condiciones, lo que comete no es un delito, sino una infracción, ¿sí? Y ya tal vez, por ejemplo, es como si uno, por ejemplo, produce alcohol y le vende a un menor, por ejemplo, ¿sí? O le vende a una persona menor de edad, y no está tipificado como delito que venderle alcohol a una persona menor de edad sea un delito con una pena específica, podrá estar infringiendo la ley, podrá haber una multa, podrá haber una infracción, un procedimiento administrativo, pero no está cometiendo un delito. Yo en este momento no tengo claro si en algún momento se tipificó, se escribió como delito penal la venta de alcohol a menores. Pero cuando uno incumple con una reglamentación, lo que comete es una infracción, no un delito, ¿sí? Y eso no va por el Código Penal, sino que es un procedimiento administrativo que en el peor de los casos puede tener una multa, una inhabilitación, pero no es lo mismo que el paso por el sistema penal, que creo que la clase de Lidia fue más que elocuente de todo lo que implica y toda la violación sistemática de derechos de todos prácticamente que implica el paso por el sistema penal, y ni hablar por la prisionización, por el sistema, ni hablar por las cárceles. El pasar por el sistema penal se puede pasar sin la cárcel, pero con la cárcel peor. De todas maneras, incluso tener antecedentes penales, aunque uno no haya estado preso o presa o prese, ya sabemos que impacta en la posibilidad de conseguir un trabajo digno y en un montón de otros derechos. Entonces, como decíamos, estas situaciones son compatibles con las convenciones de la ONU. Bueno, habrá que interpretar si esos compromisos que tienen estos países que firman las convenciones de estupefacientes de la ONU, están por encima o no de otros compromisos, como el de la garantía de todos esos derechos humanos que mencionamos. Y esa es la discusión jurídica que se está dando hoy en día, ¿sí? Para ver si se puede avanzar. Y de hecho en la práctica se está avanzando. Hay países donde se está avanzando, se está cada vez más cerca de empezar con la legalización y regulación de la marihuana. Y no faltan las voces que empiezan a hablar de otras sustancias, donde también tienen que haber seguramente regulaciones mucho más estrictas que las que hay con la marihuana, pero donde también hay que empezar a pensar cómo, por ejemplo, que la cocaína sea una sustancia ilegal hace que quien la consume igual la consuma, nadie la deje de consumir, y que al consumirla en realidad esté consumiendo algo que no está controlado, que no se sabe cómo está producido, que no se sabe qué contiene en el fondo. Yo sé que obviamente a más de uno o una le puede escandalizar la idea de que la cocaína se pueda adquirir, se pueda comprar legalmente, pero alguna vez la cocaína fue legal. Después podrán decir, bueno, por algo se hizo ilegal. Sí, también en algún momento se hizo ilegal el alcohol en Estados Unidos y después se volvió a legalizar. Digo, en algún momento, a principios del siglo XX, la cocaína era una sustancia legal. Sigmund Freud consumía cocaína para quedarse despierto en la noche trabajando en sus obras. Digo, todo esto es complejo, admite un montón de posiciones, pero lo que estoy tratando es justamente de complejizarlo y de plantear todas las posibilidades que se pueden hablar y todas las cosas que se discuten. De todas maneras, no es algo que hoy esté cercano, ¿sí? Realmente, de lo que hoy se habla mucho es de la legalización y la regulación del cannabis, pero digo, todo este conflicto que hay entre las obligaciones que los estados asumen cuando firman las convenciones de estupefacientes y las obligaciones que asumen al firmar tratados de derechos humanos, es un camino que permite decir, bueno, las obligaciones sobre drogas se pueden llevar hasta el punto en que no contradigan el ejercicio y la garantía de los derechos humanos. Ese es un planteo posible. ¿Cuál es la legislación en Argentina? ¿Sí? Bueno, la ley fundamental que hoy rige en Argentina es la ley 23737 del año 1989, que básicamente establece penas
para casi cualquier cosa que uno haga con las sustancias de un listado, que es el listado de estupefacientes, que es un listado que emite el Poder Ejecutivo y que lo puede ampliar por decreto el presidente, lo cual también es discutible que el presidente pueda agregar una sustancia cuando se le ocurre, ¿sí? El presidente o la presidenta, cuando se le ocurre a ese listado, y automáticamente, imagínense, si agregara el alcohol, automáticamente todo lo que uno haga con el alcohol es ilegal. Las penas son para la producción, el cultivo, el comercio, la entrega, la tenencia para consumo personal, el consumo con ostentación, este es literal de la ley. Después les voy a pasar un vínculo a la ley por si les interesa verlo. La difusión y un montón de verbos. Una ley llena de verbos que son cosas que no se pueden hacer con cocaína, con marihuana, con éxtasis, con un montón de otras sustancias. La mayoría que uno ni las conoce ni tiene idea de qué son. El listado tiene, no sé, debe tener hoy por hoy entre 200 y 300 estupefacientes. También establece procedimientos especiales para perseguir ciertas conductas, como la denuncia anónima, el uso de agentes encubiertos, hasta le da la posibilidad a los agentes encubiertos que cometan delitos si son necesarios para, por ejemplo, desbaratar una banda de narcotraficantes. Y eso obviamente le da una posibilidad a las fuerzas de seguridad de cometer cosas atroces y de culpar a gente incluso inocente con las denuncias anónimas o de extorsionar, que son cosas que no están permitidas para otros delitos. Por ejemplo, no están establecidas esas excepciones para perseguir, por ejemplo, la violencia de género, ¿sí? O para perseguir la trata de personas, no estoy seguro, no quiero decir una cosa por otra. Que yo sepa no, tal vez sí, tal vez existe, pero digo, estas cosas, estas excepciones, estas excepcionalidades que se les dan a las fuerzas de seguridad, se les dan solamente para perseguir delitos relacionados con narcotráfico. O conducta, en realidad no solo con narcotráfico, porque también tendría que ver con el consumo, porque es algo que está incluido en esta ley. Entonces, uno debería preguntarse si ese discurso exagerado no lleva a que después permitamos hacer cosas que no tienen sentido, como darle demasiado poder a las fuerzas de seguridad para reprimir delitos que claramente no son los delitos más graves que pueden existir. Establece también otras medidas de lo que llaman medidas de seguridad curativas, que son en el fondo extorsiones, ¿sí? A que alguien que está detenido por tenencia para consumo, si haces un tratamiento te reducimos la pena, si no te curás es tu culpa y entonces no te la reducimos. O sea, después si leen la ley es bastante horrible lo que plantea. Esa es la legislación actual. Establece otras cosas y esto de que el listado lo determina el Poder Ejecutivo. La situación más allá de eso es, previo a la sanción de la ley 23737 había otra ley que también penalizaba la tenencia para consumo o no. Y en el año 86 hubo un fallo muy famoso, que es el fallo Basterrica. Esto voy a hablar muy rápido, después voy a hablar con detalle en el otro video. Que en realidad son dos fallos, Basterrica y Capalvo, que salen el mismo día. Basterrica es Gustavo Basterrica, que era un músico de Los Abuelos de la Nada y había sido detenido con tenencia, creo que de marihuana. Y es un fallo muy importante donde la Corte, por mayoría de 3-2, declara inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal de sustancias. Ahí es fundamental, sobre todo, y es muy leído y recordado el fallo del juez Petracchi, que es muy bueno. Yo después se los voy a pasar los fallos por si a alguien le interesa leerlo. Pero después, 2 años después, se sanciona esta nueva ley, o 2 o 3 años después, no me acuerdo si dije 88 o 89, se sanciona esta nueva ley, obviamente por presiones de Estados Unidos, y bajo esa nueva ley y bajo la nueva corte con 9 miembros, la famosa mayoría automática de la década del 90, en 1991, otro caso llega a la corte, que es el caso Montalvo, y la corte dice que no es inconstitucional penalizar la tenencia para consumo si el objetivo es perseguir el narcotráfico, ¿sí? Es decir, está lo que se llama la decisión utilitarista. Penalizamos a las personas que consumen porque de esa manera logramos llegar a los narcotraficantes. Algo que es completamente discutible, que incluso que sea cierto, pero aún si fuera cierto, es también muy discutible si es posible violar los derechos humanos de las personas con un objetivo de lucha contra el narcotráfico, pisotear los derechos individuales. Finalmente, después de muchos años, en el año 2009 llega a la corte un nuevo caso, que es el fallo Arriola, el caso Arriola, y en ese fallo, ahí por unanimidad, la Corte decide volver a la postura de Basterrica, es decir, a declarar que es inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal. Por un montón de motivos, obviamente basados en el del principio de autonomía y de legalidad y otras cuestiones. De hecho, lo interesante es que en el año 86, en Basterrica y Capalvo, el juez Fait había votado en contra,
y en el año 2009 tiene que hacer una serie de malabarismos diciendo que bueno, que claramente todos estos años mostraron que la penalización de la tenencia para consumo no sirve. Sí, toma datos de la ONU para mostrar cómo el narcotráfico y el consumo no hicieron más que crecer y que entonces ahora es momento de cambiar de postura, y entonces en Arriola Fight de alguna manera se redime y vuelve y termina votando por la inconstitucionalidad de la ley. Yo no les voy a mostrar todos los fallos ni los detalles. En el otro video ahora vamos a hablar un poco más para discutirlo. Y les quiero comentar un par de cosas. Primero, que obviamente hay un caso particular que es el de la marihuana, que tiene unas situaciones específicas como su origen vegetal, no requerir procesamiento, tener un bajo riesgo, digamos, en cierto sentido, como se vio en el gráfico que veíamos al principio de la clase. Su mayor aceptación social, su uso terapéutico y también su uso industrial, que hacen que sea un buen momento y que sea un buen primer paso para avanzar en la legalización y la regulación. No me voy a detener en los detalles del modelo uruguayo, pero sí les voy a pasar un vínculo, un video. Yo lo tengo acá, pero como no se ve bien, no tiene sentido. Yo les voy a pasar el video por si quieren saber más del modelo uruguayo, cómo está organizado, que tiene sus ventajas y sus desventajas, y sus cosas cuestionables y sus cosas buenas, pero que es algo que se puede, como para empezar, es un gran avance, porque de hecho fue el primer país que a nivel nacional logró avanzar en ese sentido, a pesar de lo que dicen las convenciones de la ONU, que al principio fue muy rechazado por el organismo de control, el organismo de aplicación de esas convenciones, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y que con el tiempo fue moderando mucho esa crítica, porque claramente es algo que es un proceso que está avanzando y que hay que aprovecharlo, y que tarde o temprano va a ocurrir. La modificación más reciente que hubo en Argentina fue hace un par de años la Ley de Uso Medicinal de Cannabis, que es un avance, pero es un avance moderado. Se establece un marco regulatorio para la investigación médica, científica y el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Impulsa la producción pública, permite importar el aceite para pacientes con indicación médica y faculta al Ministerio de Salud a proporcionar de manera gratuita medicamentos. Faculta, no obliga, faculta. No es lo mismo con el Ministerio de Salud anterior, o cuando ni siquiera teníamos ministerio, que lo que podría ser ahora, pero bueno, para determinadas patologías a las personas que figuran en el registro especial. Es un avance, pero es un avance moderado y con sus dificultades. No contempla el cultivo para consumo personal, es decir que algo que es todavía un reclamo de las personas que siguen tratamientos con aceite y que lo cultivan ellos mismos, siguen sin estar protegidos y protegidas por esta ley. Se mantienen las mismas penas desproporcionadas que con la ley original, la 23737, que sigue vigente obviamente. Y la consecuencia también negativa es que hay una mayor desinformación, porque después de esta ley mucha gente piensa que ya está, que la marihuana es legal. Y lejos está de ser el caso, ¿sí? La desprotección de los cultivadores y las cultivadoras y de los usuarios de cannabis sigue siendo la misma que antes, solo para situaciones muy excepcionales relacionadas con el uso medicinal se aplica esta ley. Entonces es importante no sobredimensionar los avances de esta ley, porque puede generar confusión sobre los alcances y no hay que dejar de pensar en avanzar de otra manera. Por eso existen varios proyectos. Yo acá esto después se los vamos a pasar por si lo quieren leer. Las consecuencias de la prohibición, las consecuencias negativas y que afectan a los derechos humanos son innumerables. De hecho tengo 1, 2, 3 diapositivas, ¿sí? Se las dejo para que lean. Si tienen consultas sobre algo, yo después se pueden comunicar con Alicia para que les pase mis datos y pueden consultarme por cualquier cosa. Podemos profundizar si les interesa el tema o si empiezan a trabajar sobre esto, pueden avanzar. Pero lo que sí les quería decir es que hay varias iniciativas legislativas. Acá también van a tener la información de qué se proponen esas iniciativas, pero hay proyectos para modificar la ley actual de drogas, para despenalizar la tenencia de consumo personal de todas las sustancias, y también algunas otras figuras que son muy cuestionables, como esto del consumo ostentoso, de la llamada como promoción, ¿sí?, de la droga, o la apología de la droga, que se le dice, que son figuras que no tienen sentido, que son amplias y que dejan todo en el fondo a la buena o mala voluntad de jueces y juezas. Uno de esos proyectos, uno de los más ambiciosos, es el que trabajamos desde la Mesa Nacional por la Igualdad junto con otras organizaciones y que en su momento lo presentamos y lo levantó la diputada Araceli Ferreira. Tiene la firma de otros diputados, que en este momento no estoy seguro si tiene estado parlamentario,
pero seguramente se va a volver a presentar. Y también habíamos trabajado específicamente en un proyecto de legalización y regulación del cannabis, ya específico para el cannabis. La otra reforma aplica a todas las drogas, a la tenencia de cualquier sustancia, por ejemplo, y en este caso aplica la legalización y regulación del cannabis, que es otro proyecto distinto. Les dejo, si que después quieran, en las diapositivas que les va a pasar, en lo que les va a pasar a Alicia, van a tener más información de esos proyectos. Pero bueno, para cerrar, porque ya es una clase larga, espero que no se les haya hecho demasiado pesado. Ojalá, tal vez si lo miran en partes es un poco menos pesado, pero es un tema que da para muchos enfoques, desde la comunicación, desde la historia, desde la política, desde lo social, desde el derecho, realmente da para mucho. Pero para cerrar, ¿sí?, las conclusiones, como algunas ideas que es importante tener en cuenta a la hora de tratar profesionalmente y con rigor académico esta temática, por la importancia realmente que tiene, porque estamos hablando de la libertad, la salud, las vidas de las personas. Bueno, la primera es tener en cuenta el uso preciso del lenguaje. Entender que despenalización y legalización son dos cosas distintas, y además despenalización habría que ver de qué acción, de qué actitud en particular, ¿sí?, estamos hablando. Y cuando hablamos de legalización, también hablar de si estamos hablando de una sustancia en particular o de todas o de varias. Distinguir entre una sustancia específica o la sustancia general. La droga, sí, es un término muy ambiguo que se usa mucho, pero no todas las drogas son lo mismo, y es importante esa distinción. Y también cuando es pertinente, también tener en cuenta cuando es pertinente distinguir sustancias legales y ilegales y cuando no. Porque a veces que no tiene sentido esa distinción. A veces cuando uno habla, por ejemplo, de adicciones, no tiene sentido hacer la distinción entre sustancias legales y ilegales, o cuando uno habla de la capacidad de generar lo que se llama la capacidad criminógena, la capacidad de producir delitos, ¿sí?, por el uso de una sustancia. El alcohol es una de las sustancias que genera mayor abuso, es una sustancia que también genera adicción y es una sustancia que tiene mucha capacidad de generar delitos, ¿sí? En los casos de violencia de género muchas veces están relacionados al alcohol, además de patrones culturales y sociales. Pero entonces no siempre es necesario hacer esta decisión. Cuando queremos hablar de los derechos de las personas usuarias, sí, porque obviamente no se ven igualmente afectadas en sus derechos las personas que consumen sustancias legales que las que consumen sustancias ilegales. Después hay que dejar de lado la dramatización, porque dramatizar para lo único que sirve es para correr el eje de la discusión. Pero tampoco hay que caer en la banalización, porque ¿existen las adicciones? Sí. ¿Existen los daños en la vida y la salud de las personas y a terceros por el consumo de sustancias psicoactivas? Sí, existen. Y si uno banaliza, también se pierde por un lado, de poder discutir y lograr resolver esas problemáticas, y además obviamente también choca contra quien dice, bueno, vos no le estás dando importancia al tema. Es importante proteger a los usuarios y las usuarias contra el estigma y la criminalización, ¿sí? Y por eso también es importante el respeto a la privacidad, ¿sí? Esto de andar diciendo consume tal cosa o hace tal otra, bueno, como casi cualquier cosa, es algo que éticamente debería resultarnos más o menos reprochable. Y finalmente es importante verificar al detalle las declaraciones, porque como una palabra dicha de una manera u otra puede cambiar realmente el sentido. Hay que verificar qué es lo que se dijo específicamente. Hay que pensar quiénes son las voces calificadas en cada caso para hablar de esta temática o de diferentes aspectos de esta temática y quienes tienen legitimidad para hacerlo. Los casos puntuales no permiten generalizar. Que uno conozca a una persona que le pasó tal cosa no quiere decir que todas las personas que consumen esa sustancia les pase lo mismo, ni mejor ni peor. Hay que dejar atrás los lugares comunes del discurso, estas cosas del flagelo de la droga, que son tan del lenguaje político y periodístico, pero para generar efecto y que en el fondo no permite profundizar, porque generar efecto es eso, es un flash que permite, que te impide después ver en realidad con claridad. Y finalmente es fundamental la importancia de la información precisa, usar no un caso puntual, sino base de datos estadísticos confiables, información científica no sesgada, analizar las motivaciones de cada discurso y bueno, mantener criterios generales de ética profesional y rigor académico que uno mantendría en cualquier otra circunstancia, también en este caso, ¿sí? O más en este caso, siendo tan complejo y tan variada la perspectiva de distintos actores y actoras. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase y bueno, quedo desde ya a su disposición para cualquier consulta. Que anden bien.